Bienvenidos al podcast de USFQ Law Working Papers. Somos una serie académico-jurídica de difusión continua que busca ser pionero en rediseñar el discurso público y académico en torno al derecho en el país. Contaremos con la participación de los actores más importantes de la ciencia jurídica y de los talentos de las nuevas generaciones. Bienvenido, Farid. Muchas gracias por participar el día de hoy con nosotros. Bienvenido a un nuevo podcast de USFQ Law Working Papers. Le comento, quería saber, usted que es especialista en todo este ámbito de la familia, ¿cuál es la situación actual dentro de nuestro país con respecto a la adopción por parte de las parejas del mismo sexo? Buenas tardes, muchas gracias a los Working Papers por la invitación. Les felicito la iniciativa. En el Ecuador está prohibido. La Constitución claramente establece que se prohíbe la adopción por parte de parejas, o más bien, la regla es en otro sentido. La adopción es exclusiva para parejas de diferente sexo. En contrario censo, la regla de la consecuencia es que hay una prohibición para la adopción por parte de parejas del mismo sexo. O sea, hay una prohibición constitucional. Esa prohibición constitucional lo que ha hecho es abrir otras formas para que las parejas del mismo sexo amplíen sus familias cuando lo desean. O sea, la prohibición lo que hizo es abrir otras opciones, pero está prohibida la adopción. Claro, en ese caso, la diversificación de familias se vio un poquito... Lo que pasa es que la Constitución del 2008 tenía una lógica, una impronta bien conservadora del gobierno de Correa, de Rafael Correa como persona. Él aceptaba que las personas del mismo sexo, el colectivo LGBTI más, tenga derechos, pero decía que hay cosas que no son aceptables. Entonces, las dos cosas que él marcó como inaceptables en el tema de los derechos de las familias de las parejas del mismo sexo era uno, que se casen, porque decía que el matrimonio era exclusivo para personas de diferente sexo, y dos, que no puedan adoptar, abriendo la posibilidad de la unión de hecho, con derechos, obligaciones iguales a las familias constituidas mediante matrimonio, dice la Constitución, pero en el mismo párrafo al siguiente dice, las adopciones serán exclusivas de parejas de diferente sexo. Entonces, esto marcó la Constitución del 2008. Y claro, la diversidad de formas familiares y esta idea de que las familias podían constituirse por medios jurídicos como el matrimonio o situaciones de hecho, lo que tenía es una restricción para las parejas del mismo sexo. Se pueden constituir, pero no podían adoptar. Partiendo del supuesto que la imposibilidad de reproducción, la imposibilidad de reproducción intersexual era un hecho. Las parejas del mismo sexo no puede haber intersexualidad. Y eso lo que abrió después es un camino que es ya bastante claro en el país para los métodos de reproducción asistida. Entonces la gente lo que ahora, las parejas del mismo sexo, lo que hacen ahora es, como no pueden adoptar, acuden a métodos de reproducción asistida. Y la Corte Constitucional, en el caso Satia, estableció que esos métodos eran admisibles tanto para ampliar la familia, en caso de parejas de mujeres y parejas de hombres, y que el registro civil tenía la obligación de registrar. En el caso de Satia eran dos madres, donde ahí hay siempre un elemento podría haber un elemento biológico, porque una de las dos mujeres podría dar el óvulo, un elemento gestacional, porque la otra mujer podría prestar el vientre, y se requiere de la donación, o de esperma o de un embrión, si no se utiliza el óvulo. Pero en el caso de los hombres, necesariamente la reproducción va a tener, primero, la posibilidad de que exista uno de los dos donantes de esperma, pero se requiere un óvulo de una tercera persona y se requiere la gestación de otra persona. Entonces, de alguna manera, esa sentencia dejó abierta la puerta para que haya maternidad subrogada en el Ecuador y todas las formas de reproducción asistida. Porque como la prohibición de adopción está ahí, lo que se ha admitido es la afiliación por métodos de reproducción asistida, lo que se llama la voluntad procreacional. Entonces, digamos que la adopción está prohibida para las parejas del mismo sexo, pero no la posibilidad de ampliar su familia mediante métodos de reproducción asistida. Claro, perfecto. Con eso continúo a preguntarle, ¿qué prescribe nuestra Constitución acerca de la adopción de parejas del mismo sexo? Como les dije, está prohibido. La Corte después hizo una interpretación de esa regla, una interpretación posterior bien interesante. A ver, ustedes recuerden que la Corte, al aceptar el matrimonio de personas del mismo sexo, hizo una interpretación o amplió el concepto de matrimonio que estaba en la Constitución, que se limitaba a hombre y mujer, porque decía que la opinión consultiva 24, o sea, el argumento de la Corte, lo que había establecido claramente es que la orientación sexual, cualquier restricción de un derecho por orientación sexual, debía ser considerado discriminatorio porque no hay ninguna razón para dar acceso a derechos distintos a parejas del mismo sexo o a parejas del mismo sexo o a personas por su orientación sexual, más bien sería el concepto. Entonces eso hizo que la Corte diga que la opinión consultiva 24
que era la interpretación obligatoria de la Convención Americana, era parte del bloque de constitucionalidad y por lo tanto se leía la Constitución con este añadido, matrimonio desde hombre y mujer y de personas del mismo sexo. Pero el argumento que utilizó la Corte en una de las dos sentencias, no me acuerdo si la 11 o la 10, era que como no estaba prohibido, sí se podría hacer esa interpretación, pero en el caso de la adopción está prohibida. Entonces hay una prohibición. Y lo que les decía es que la Corte interpretó ese artículo diciendo que la prohibición era para parejas del mismo sexo y no exclusivamente se daba adopción a parejas de diferentes sexos, se podría dar también a personas solas. Entonces, lo que terminó consolidando la idea es que la prohibición es para parejas del mismo sexo, que la regla no tiene que ver con que una persona sola pueda adoptar y que esa persona sola pueda tener una orientación sexual distinta, lo que prohíbe es a la pareja adoptar. Entonces, esto ya está consolidado por la jurisprudencia de la Corte. Es la jurisprudencia no hace mucho tiempo, me parece que el año pasado. Claro, entiendo. Y con eso podemos continuar dentro del derecho comparado. ¿Cómo es tratado este tema? ¿Existe algún país dentro de Latinoamérica donde esté permitida la adopción de parejas homoparentales? Colombia. Colombia tiene adopción de parejas del mismo sexo desde hace años. Y hay Argentina y otros países, Uruguay. El caso de Colombia es particular porque en Colombia fue una sentencia de la Corte Constitucional. Y después hubo un trámite legislativo, una propuesta en el Senado para eliminar la adopción por parte de parejas del mismo sexo, una senadora de apellido Morales, que decía que el principio democrático, es decir, que el legislador democrático, el que fue electo para aprobar las normas, debería eliminar la adopción por parte de parejas del mismo sexo. Y el proyecto de ley fracasó. Y una de las cosas por las que fracasó el proyecto de ley es que esta senadora Morales trajo a colación en el debate que no era conveniente para el interés superior del niño la adopción de personas del mismo sexo porque decía ella que hay estudios de Stanford, me parece que era de Stanford y de otra universidad de ese nivel, de académicos de esas universidades que decían que los niños y niñas para su crecimiento requerían una figura paterna. Decían que esos estudios decían que era inconveniente al interés superior la adopción por parte de personas del mismo sexo. Eso obligó a que los propios autores de los estudios le desmientan a la señora Morales. Lo que decían ellos es que no hay ninguna información científica, ninguna información disponible que diga que hay una afectación al niño o niña por ser criado en parejas del mismo sexo. Que al contrario, la información disponible es que no había mayor diferencia entre ser criado por una pareja del mismo sexo o una pareja de diferente sexo, si las condiciones son buenas. Que el problema no es de la naturaleza de la relación, de la pareja, sino de la relación de cuidado que tiene esa pareja. Y que lo que habían dicho en el estudio no era que tenían que tener un papá, en sentido masculino, sino un rol, que tenía que haber dentro de la familia roles. Y que esos roles podían ser reemplazados por un amigo, la misma pareja, uno de los miembros de la pareja, otra persona. Que si fuese así, significaría que las personas solas no pueden criar hijos porque sería contrario al interés superior del niño, porque faltaría la figura paterna o lo que hace este rol de autoridad. Y ellos aclararon que no era figura paterna, que eran roles. Y normalmente en el cuidado de los hijos se reparten roles, los quienes crían. O sea, quienes les cuidan, normalmente hay uno que es más la autoridad, más el que pone las reglas o la que pone las reglas, o hay alguien que es el más afectivo o la más afectiva. Entonces, que esos roles se pueden ir cumpliendo, que no necesariamente a través de la pareja. Entonces, ese proyecto no pasó y en Colombia sigue existiendo la adopción por parte de personas del mismo sexo. Fíjense, solamente hay que cruzar la frontera. ¿Usted cree que Ecuador posiblemente tome como precedente a estos países para...? El problema del Ecuador es que, como les decía, el razonamiento de la Corte Constitucional cuando dijo que permitir el matrimonio de personas del mismo sexo era porque no había una prohibición, sino una definición en la Constitución, y que esa definición podía ampliarse en base a la opinión constitutiva 24. Le cerró la puerta para eliminar la regla de adopción, de la prohibición de adopción por parte de personas del mismo sexo, de parejas del mismo sexo, porque esa es una prohibición. O sea, el argumento que utilizó es el argumento que cerró la puerta para que declare inconstitucional o que haga una lectura de la norma constitucional, porque no le puede declarar inconstitucional a una norma constitucional, o que haga una lectura de la norma que sea amplia o mayor. Entonces, la misma Corte como que en el uso del argumento cerró la posibilidad de que sea la Corte la que declare que esa norma se lee de otra manera.
Y como ya les digo, ya se dictó una sentencia interpretando el artículo en sentido que solamente prohíbe no permite la adopción por parte de parejas del mismo sexo y no de personas solas. Entonces ya interpretó el artículo, ya dio un sentido al artículo. Claro, con eso podemos continuar. ¿A qué argumentos se han utilizado a favor y en contra de la adopción por parte de parejas del mismo sexo en Ecuador? Normalmente es la idea de que las parejas del mismo sexo no pueden ofrecer una crianza normal, entre comillas, porque son parejas que no están constituidas bien. Digamos, está el prejuicio, la cadena de prejuicios, ¿no? Las personas del mismo sexo no son espacios adecuados para la crianza de hijos. La verdad es que no hay ninguna información científica que avale esa posición. Al contrario, los estudios de ya países donde ha habido largo tiempo, donde hay adopción de parejas del mismo sexo o que hay cuidado por parte de parejas del mismo sexo, demuestra que no existe ninguna diferencia, ningún impacto en los derechos o en el interés superior. Normalmente se utiliza el concepto de interés superior como concepto indeterminado para decir le va a hacer mal. Y hay otra sentencia que también es relevante, como tendría que leer, que es el caso Atala Rifo contra Chile, donde la jueza Atala, en ese momento jueza, le quitaron la tenencia, la custodia de los hijos, porque el juez decía que era lesbiana y que eso era contrario al interés superior del niño. No por la orientación sexual de ella, porque este era un elemento un poco tramposo. Lo que decía es que es contrario al interés superior porque la sociedad no acepta este tipo de relaciones, porque tenía una pareja del mismo sexo. En ese momento cambió la posición de los jueces, porque la sociedad no acepta este tipo de parejas y le afecta a los niños de manera indirecta. Entonces, lo que la Corte dijo es que el interés superior del niño no es un concepto abstracto, general, sino que tiene que justificarse caso por caso cómo daña un derecho y que la orientación sexual en sí mismo no afecta al interés superior. Entonces, ya tenemos suficiente información para que desde la perspectiva jurídica y del interés superior del niño se vea la adopción caso por caso, no con el prejuicio general, no porque es una pareja del mismo sexo no va a ser buen cuidador. Pero les acabo de decir, en el Ecuador es prohibición constitucional, así que el debate que estamos haciendo es un debate teórico, pero que en términos prácticos no hay una salida normativa, a menos que reformen la Constitución, lo cual yo creo que debería hacer. Claro, en ese caso podríamos decir que estos argumentos son algo subjetivos, porque realmente... Son argumentos de corte moral sin base de información científica, corte moral que considera que la relación de personas del mismo sexo y las familias constituidas por personas del mismo sexo no tienen las mismas condiciones que las familias heterosexuales, lo cual no tiene base científica, es un prejuicio, claramente. Claro. Con eso le voy a preguntar, ¿qué cambios considera que podrían realizarse dentro de la legislación ecuatoriana para que sea permitida la adopción de parejas del mismo sexo? Una reforma constitucional. Ahora, como es para ampliar derechos, puede ser la vía más ordinaria, porque esta es ampliación de derechos, no restricción de derechos. Entonces uno podría hacer un proceso de enmienda cualquiera a la Constitución, porque es para ampliar derechos. ¿Cree que eso podría ser logrado en el país? Yo creo que después de ver los últimos debates legislativos, no creo que por vía legislativa se va a conseguir, porque el país lo va a conseguir, porque si ustedes se fijan, normalmente la Asamblea es un espacio bien conservador que ha mantenido el derecho a familia bien como monolítico en las versiones antiguas y ha sido la Corte Constitucional la que ha ido introduciendo cambios. Como la Corte se puso en propia cortapisa, yo no creo que en el corto plazo haya una reforma legislativa. Legislativa no puede ser porque hay prohibición constitucional, que se dé paso a una modificación de la Constitución para permitir la adopción. Ahora les digo, las familias del mismo sexo, las parejas del mismo sexo tienen otras vías para tener hijos ahora que forzan el sistema además, o sea, le están jalando al sistema cada vez más, porque piden reconocimiento de filiación, por ejemplo, métodos de reproducción asistida hogareños. O sea, ni siquiera hay información científica de que eso, o sea, información médica de que eso se sometieron a ese procedimiento. Están forzando para otros tipos de reconocimiento de filiación, pero métodos de reproducción asistida no verificados, bajo el argumento de que puede crecerse la familia. Entonces, más bien lo que ha hecho esta regla es como un incentivo para buscar formas de ampliación de familia que sí pueden ser contrarias al interés superior del niño. Porque si una pareja viene de Venezuela, que es uno de los casos que está en la Corte, el niño tiene un hijo, tiene un padre que está en Venezuela, viene al Ecuador, se casa en el Ecuador y dice que le reconozcan como hijo de la pareja al niño que tiene un padre. Y dice, no, es que es el derecho a la filiación, que ya está en la Constitución. No, en la Corte no, porque en este caso él sí tiene una filiación. Entonces, lo que quiere establecer es una nueva afiliación que contraría una afiliación anterior. Entonces, esto lo que ha abierto es más bien unas puertas para prácticas que sí podrían ser contrarias al interés superior del niño.
No que las parejas del mismo sexo le tengan como hijo, sino que le pueden contrariar el interés superior del niño a su identidad, porque se podría utilizar métodos que van contra su identidad. No es que las parejas los tengan como hijo, eso no hay ningún problema. Es el tema de cómo forzar la identidad, cómo afectar la identidad. En tal caso, podemos decir que la sociedad en sí, con el tiempo, va a irse encontrando en una necesidad de buscar formas de que se reconozcan estos derechos, mientras la Constitución en sí permanezca igual. O sea, ya está dándose formas. Lo que les acabo de explicar es que ya están haciendo. O sea, digamos como que esto ya pasa. Lo que creo que va a haber un consenso social aún mayor, que no es adecuado, jurídicamente justo, es discriminatorio que parejas del mismo sexo no puedan adoptar. Y que una pareja del mismo sexo puede ser tan idónea como una pareja heterosexual, pero que eso se determina caso por caso, pareja por pareja. No es que todas las parejas del mismo sexo son malas o buenas, o que todas las parejas heterosexuales son malas o buenas. Cada pareja debería demostrar que es idónea para poder tener un hijo o hija. Claro. Y finalmente, al hablar de la adopción por parte de parejas del mismo sexo, ¿nos referimos a un derecho que se debe reconocer a las parejas homosexuales o más bien el permitir la adopción de parejas homoparentales va encaminado hacia la protección del interés superior del niño? A ver, la regla general sobre la adopción es bien clara, ¿no? La adopción es una forma de proveer familia a una persona que no la tiene. O sea, es un medio de protección de los hijos e hijas, no para que las familias tengan hijos e hijas, sino para cuidar a hijos e hijas, o niños y niñas más bien, o adolescentes. Entonces, el enfoque de la adopción siempre es desde hace años, el tema de protección a los niños y niñas, no de ampliación de la familia de los adultos. El fin de la adopción es la protección de los niños y niñas. El caso Artavia Murillo dice que las personas tienen derecho a tener hijos, a buscar tener hijos, a buscar ampliar su familia, y que por eso podrían acudir a métodos de reproducción asistida. El caso Artavia Murillo es un caso contra Costa Rica, que dice que el no poder tener hijos es una forma de discapacidad y que uno podría acudir a la ciencia para tratar de tener hijos, o a la adopción cuando se quiere. En este caso la adopción está cerrada, lo que han hecho las parejas del mismo sexo es acudir a la ciencia. Entonces es un derecho a tratar de tener y ampliar la familia, pero es un derecho del niño a ser adoptado, para ser cuidado. Claro, podemos concluir que a la final la adopción realmente sí vela por el interés del niño. Debería darse en función del interés superior del niño. Claro. Le agradecemos mucho, Farid. Realmente este tema es un tema bastante controversial, como vimos, que todavía tiene mucho futuro. Y le agradecemos por su conocimiento, por aportar en este podcast. Y con eso le damos el cierre. Muchas gracias, les agradezco mucho la entrevista. Les invitamos a difundir sus trabajos con nosotros. Pueden encontrar en todas nuestras plataformas los lineamientos de autor y las instrucciones de envío. Síganos en nuestras redes sociales, Instagram, Facebook y Twitter como @usfq_LWP y visualiza nuestro contenido en las plataformas SSRN y academia.edu.